Cuando mi familia organizó las vacaciones, jamás imaginé que terminaría en la habitación más pequeña y alejada del hotel. ¿A tu edad ya no subes escaleras?, me dijeron con una sonrisa llena de condescendencia. Aunque esas palabras fueron como un golpe, lo que no sabían es que yo, en mi silencio, guardaba un secreto que, si lo revelaba, cambiaría el curso de nuestras vacaciones para siempre. Un secreto que no solo cambiaría nuestra perspectiva sobre mí, sino sobre el futuro de nuestra familia. Siempre he creído que la vida tiene una extraña manera de poner a prueba a las personas. A mis 63 años, he aprendido a no reaccionar impulsivamente ante todo lo que me sucede. He aprendido a observar en silencio, analizar y responder con calma, entendiendo que todo, por más difícil que sea, tiene un propósito. Quizás por esa razón, acepté la invitación de Marcela, mi sobrina, para unirme al viaje familiar. Después de tantos años, sentí que había algo más allá de los recuerdos amargos que guardaba de nuestra última reunión. Algo en mi interior me impulsó a ir a pesar de las malas experiencias pasadas. Ya han transcurrido casi 15 años desde que decidí dejar mi país en busca de nuevas oportunidades. 15 años de sacrificio, soledad y esfuerzo, donde construí una vida completamente distinta, muy lejos de la vida que dejé atrás. En ese tiempo, pasé de ser la tía Elena, quien limpiaba habitaciones en hoteles de bajo presupuesto, a ser la propietaria de mi propia cadena de hoteles boutique. Pero todo eso, todo lo que había logrado, mi familia nunca lo supo. Las pocas veces que hablaba con ellos por teléfono, prefería que ellos hablasen de sí mismos. Les contaba que todo iba bien, que tenía un empleo seguro en la hotelería y que me encontraba tranquila. Tras la muerte de Roberto, mi esposo, sin embargo, esa era solo una versión simplificada de lo que había sido mi vida. La verdad es que Roberto y yo habíamos construido juntos nuestro propio imperio. Un pequeño imperio que en muchos sentidos había sido nuestra razón de ser. Pero cuando él falleció hace 7 años, muchos pensaron que iba a ceder ante el dolor y venderlo todo. No lo hice, al contrario, me sumergí aún más en el trabajo. Y lo que nadie esperaba fue que duplicara el negocio. No teníamos hijos, por lo que mi vida se convirtió en cuidar y expandir lo que juntos habíamos logrado. Un día, hace poco, recibí un mensaje de Marcela que me sorprendió por completo. Tía Elena, estamos organizando un viaje familiar a Valle Sereno la próxima semana. Todos estaremos allí. ¿Te gustaría venir? Ha pasado tanto tiempo. Valle Sereno es el lugar donde, hace 5 años, había inaugurado mi joya más preciada en La Cascada, un hotel boutique exclusivo que, con solo 22 habitaciones, se había convertido en un referente internacional del turismo de lujo. Su ubicación, rodeada de montañas, y la paz que se respiraba en el lugar, hacía que los visitantes se sintieran parte de un mundo aparte. Fue el lugar donde mi trabajo recibió premios, reconocimientos internacionales y elogios de los turistas más exigentes. ¿Coincidencia? ¿Realmente lo creo? La vida tiene esa forma tan irónica de jugar con nosotros. Todo comenzó con una respuesta sencilla: me encantaría. Pero lo que estaba por suceder en esos días siguientes era mucho más que un simple viaje familiar. Los días previos a nuestra partida fueron un torbellino de mensajes en el grupo familiar que Marcela había creado para coordinar todo. Cada uno de ellos opinaba sobre actividades, restaurantes, excursiones y cualquier detalle que tuviera que ver con el itinerario. Yo intentaba, en medio de tantos intercambios, sugerir algunos lugares que conocía a la perfección, pero claro, sin revelar nunca el porqué de ese conocimiento. Mis sugerencias se perdían entre los mensajes como si no existieran, sepultadas bajo un aluvión de opiniones de los demás. Bajo esa montaña de comentarios, mi sobrino político Javier, el esposo de Marcela, parecía tener la última palabra en todo. Ya reservé los cuartos en ese nuevo hotel, La Cascada. Dicen que es exclusivo, pero logré un descuento corporativo, escribió Javier con cierta satisfacción en el grupo. Ann sonreí en silencio. Si tan solo supiera que, en realidad, yo no necesitaba ese descuento. ¿Puedo pagar mi parte del hospedaje?, respondí con total tranquilidad, sabiendo perfectamente cuál sería la reacción de todos. No te preocupes, tía, nosotros te invitamos. Tú solo preocúpate por disfrutar, respondió Marcela, agregando un emoticono de corazón al final de su mensaje. Fue una respuesta cálida, pero había algo en ella que no me permitía quitarme la sensación de que todo esto era más un favor que una verdadera invitación. El día del viaje, me dirigí al punto de encuentro con mi pequeña maleta, una maleta que, de alguna manera, representaba todo lo que había dejado atrás.
Éramos 8 en total, cada uno con sus historias, sus expectativas y sus recuerdos a cuestas San Marcela y Javier, mis sobrinos nietos Matías, de 15 años, y Sofía, de 19, mi sobrino Carlos con su esposa Laura, y los padres de Javier, a quienes apenas conocía. Lo que más me sorprendió de esta invitación fue que, a pesar de la cercanía, no habían incluido a la madre de Marcela, mi hermana. La razón que me dieron fue que ella no podía viajar debido a problemas de salud. Tal vez por eso, me incluyeron a mí como una especie de sustituta familiar, una pieza más en el rompecabezas para que todo encajara. Al llegar a los 2 vehículos en los que viajaríamos, la distribución de los asientos fue inmediata y sin cuestionamientos. Tía Elena, tú puedes ir en la parte trasera de nuestra camioneta. Así vas más cómoda y puedes dormir si quieres, dijo Javier, mientras organizaba el equipaje. No me opuse, aunque en mi interior algo me decía que no se trataba tanto de comodidad, sino de evitar cualquier tipo de conversación incómoda. Durante el largo viaje de 3 horas, intenté integrarme a las conversaciones que se desarrollaban a mi alrededor. Sin embargo, era como si hablaran sobre mí, no conmigo. Discutían sobre inversiones, el costoso colegio al que enviaban a los chicos, sus últimas vacaciones en Europa. Era como si mi voz no tuviera espacio en medio de sus monólogos sobre la vida perfecta que todos parecían tener. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, mencioné que había visitado Barcelona el año pasado para inaugurar uno de mis nuevos hoteles, pero me detuve a mitad de la frase, como si un freno interno me obligara a callar. Nadie se percató de la importancia de lo que acababa de decir. Era como si el mundo que había construido con tanto esfuerzo no existiera para ellos. En ese instante, me di cuenta de que no solo el viaje había cambiado, sino también la forma en que mi familia me veía. Casi revelé más de lo que debería. ¿Inaugurar qué, tía?, preguntó Sofía, levantando la vista de su teléfono por un momento. Inaugurar mi nueva etapa como jubilada. Improvisé rápidamente, tratando de darle un giro a la conversación. Me di un viaje como regalo. Qué bien que puedas darte esos lujos con tu pensión, comentó Laura, con un tono que no supe si era admiración o pura condescendencia. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco vacío. A medida que nos acercábamos a Valle Sereno, sentí un nudo en el estómago, como si algo me dijera que este viaje no solo traería recuerdos, sino que también pondría a prueba mi paciencia. Cada curva del camino, cada mirador por el que pasábamos, me era familiar. Y finalmente, al doblar una última esquina, ahí estaba la cascada, mi hotel, surgiendo entre la vegetación como una joya arquitectónica que se fundía con el paisaje natural. El edificio principal, que combinaba piedra y madera, destacaba por su elegancia rústica, mientras que las cabañas independientes estaban dispersas de manera estratégica, ofreciendo máxima privacidad y vistas inigualables. En ese momento sentí una extraña mezcla de orgullo y nostalgia al ver mi obra convertida en un refugio tan deseado por otros. La cascada natural que daba nombre al lugar era el alma de la propiedad. Su sonido se podía escuchar desde cualquier rincón, tranquilizador y constante, como si la naturaleza misma estuviera envolviendo a los visitantes con su fuerza. «Es más bonito de lo que parecía en las fotos», exclamó Matías, el único de todos que parecía genuinamente impresionado. Los demás permanecían en silencio, como si el lugar no tuviera la capacidad de sorprenderlos. Al llegar al lobby, contuve la respiración, como si al atravesar esas puertas dejara atrás algo más que la entrada al hotel. Había estado allí hace apenas 2 meses, cuando aún era la jefa en ese lugar, supervisando cada detalle, pero ahora volvía en un papel completamente diferente como huésped. ¡Qué situación tan peculiar! Gustavo, mi gerente, estaba en la recepción cuando entramos. Nuestros ojos se encontraron, y vi cómo sus ojos se abrieron con sorpresa. Su rostro pasó de la neutralidad a una expresión de asombro que apenas podía disimular. Con un gesto sutil, llevé mi dedo índice a los labios, pidiéndole silencio, con la esperanza de que entendiera la importancia de mantener nuestra pequeña interacción en secreto. Había algo en ese momento que no podía dejar al azar. El juego de roles había cambiado, pero aún no era el momento adecuado para que mi familia lo supiera. Él comprendió al instante y adoptó una postura profesional, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. «Bienvenidos a la cascada», dijo con naturalidad, transmitiendo una calidez que solo un profesional podría ofrecer en ese momento. «¿En qué puedo ayudarles?». La formalidad de sus palabras contrastaba con la intranquilidad que sentía al saber que todos, en ese preciso instante, ignoraban quién era yo realmente para este lugar. «Javier»,
con su tono habitual de superioridad, respondió: «Tenemos una reserva a nombre de Javier Méndez». Su voz tenía un ligero toque de pretensión, como si quisiera demostrar que era él quien tenía todo bajo control, aunque yo sabía que no era así. Mientras Javier y Gustavo gestionaban el registro, aproveché para observar cómo mi familia recorría el lobby, maravillada por la amplitud del lugar. Admiraban los techos altos, la decoración que, aunque elegante, mantenía un toque cálido y acogedor, y la impresionante vista panorámica que se podía ver a través de los ventanales. Me sentí profundamente orgullosa de todo lo que había logrado, aunque nadie, absolutamente nadie en ese momento, sabía que todo eso era fruto de mi visión y mi incansable esfuerzo. El trabajo duro y la dedicación que había invertido en cada rincón de ese hotel no era visible para ellos, pero lo sentía en cada fibra de mi ser. «Señor Méndez, ¿tenemos todo listo?» 3 suites familiares con vista al valle y una habitación estándar, explicó Gustavo, consultando su computadora y dándome la sensación de que todo estaba perfectamente organizado. «Perfecto», respondió Javier, sin vacilar. Luego, se volvió hacia nosotros, dejando claro que la distribución de las habitaciones ya estaba decidida. «Laura y Carlos estarán en una suite, mis padres en otra, nosotros con los chicos en la más grande, y la tía Elena en la habitación estándar», dijo Javier, como si no hubiera ninguna otra opción. Un silencio incómodo llenó la habitación. Los padres de Javier intercambiaron miradas rápidas, tratando de ocultar su incomodidad, pero algo en sus ojos me dijo que no era lo que esperaban. Gustavo, con un tono casi imperceptible, pero claro, se atrevió a preguntar: ¿no habría otra suite disponible para la señora? Mirando de reojo hacia mí, como si quisiera corregir la distribución en ese mismo instante. La respuesta de Javier no se hizo esperar. «Las suites son costosas y ya hicimos el esfuerzo de invitar a todos», respondió en voz baja, como si no pudiera escucharme. «Además, la habitación estándar de este hotel sigue siendo mejor que muchos otros lugares», añadió, tratando de justificar la decisión. Pero la manera en que lo dijo, como si estuviera minimizando mi presencia, hizo que mi paciencia se pusiera a prueba. En ese momento, su actitud parecía más una oportunidad para imponer su poder que una verdadera invitación a disfrutar del lugar. No quería alimentar más esa tensión, así que, con tranquilidad, intervino: «No te preocupes. Estaré perfectamente bien en cualquier habitación». Mi tono de voz fue sereno, pero mi mente ya estaba corriendo en 1000 direcciones. Gustavo me lanzó una mirada fugaz, como si quisiera cambiar la distribución inmediatamente, sabiendo que podía hacerlo. Pero lo único que hice fue negar sutilmente con la cabeza, transmitiéndole sin palabras que no era el momento de hacer cambios. En ese instante, entendí que había mucho más en juego que solo las habitaciones del hotel. Había una batalla silenciosa de egos, y yo no pensaba ser parte de ella. Quería ver hasta dónde podía llegar la situación antes de intervenir. «La habitación estándar está en el área norte. Es más tranquila», explicó Gustavo, siguiendo el flujo de la conversación sin mencionar lo que realmente quería ocultar. Lo que no dijo es que el área norte era originalmente el edificio de servicios, el mismo que habíamos remodelado para crear habitaciones adicionales. Eran limpias, funcionales, pero carecían de las vistas impresionantes y de los lujos que se encontraban en las suites. Irónicamente, fui yo quien decidió llamarlas estándar en lugar de económicas, ya que no quería que se sintieran menos atractivas. Decidí suavizar el impacto, pues entendía la importancia de mantener la imagen de un hotel exclusivo. Mientras caminábamos por los pasillos, observé cómo los demás admiraban las artesanías locales que decoraban las paredes, piezas que yo misma había seleccionado en mis viajes por la región. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo que no podía compartir con ellos, pues lo que realmente me intrigaba era cómo la familia se veía inmersa en todo lo que yo había creado sin siquiera saberlo. Mi camino se separó del grupo cuando un empleado, con una sonrisa discreta, me indicó que debía tomar otro pasillo hacia el área norte. «Tan lejos te toca, tía», comentó Matías con genuina preocupación. «No te preocupes, cariño. A mi edad aprecio la tranquilidad», respondí guiñándole un ojo. No quería que supiera que este era el tipo de tratamiento que me esperaba. La habitación que me asignaron era exactamente como la había diseñado, funcional. Limpia, pero claramente la categoría más básica del hotel,
Una cama individual, en lugar de las king sizes de las suites, una ventana pequeña con vista al estacionamiento, en lugar de los ventanales con vistas al valle, y un baño simple que nada tenía que ver con los spas de lujo que adornaban las suites. Dejé mi maleta sobre la cama y me senté en ella. No estaba molesta, sino fascinada por lo reveladora que resultaba esta experiencia. La diferencia de trato, la mirada de indiferencia, todo eso me estaba mostrando algo que de otra forma jamás habría entendido. Un acceso directo a lo que verdaderamente pensaban de mí, sin máscaras ni adornos. No pasó mucho tiempo cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gustavo a señora Elena. ¿Podemos hablar un momento? Nos encontramos en un rincón discreto del jardín, donde la serenidad del lugar se contraponía a la incomodidad en el rostro de Gustavo. Señora Elena, esto es inaceptable. ¿Puedo cambiar su habitación de inmediato?, me dijo, visiblemente incómodo. No, Gustavo. Quiero que mantengas mi identidad en secreto por ahora, respondí con calma. Pero su familia la puso en una habitación de servicio adaptada, mientras ellos disfrutan de nuestras mejores suites, comentó, con tono de reproche. A veces, Gustavo, es necesario observar cómo actúan las personas cuando no saben quién eres realmente. No busco venganza, sino entendimiento, le respondí, con voz serena pero firme, buscando transmitir el mensaje que realmente importaba. Como usted diga, replicó, aún inconforme. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?, me preguntó, buscando alguna señal de qué hacer a continuación. Sí, asegúrate de que el servicio sea impecable para todos, incluida yo, pero sin preferencias especiales. Quiero la experiencia auténtica, le pedí. Era un mensaje claro para todos, pero especialmente para mí misma. Mi objetivo no era que me tratara diferente, sino comprender cómo todos se comportaban cuando no sabían quién realmente estaba frente a ellos. Esa noche nos reunimos para cenar en el restaurante principal del hotel. Tomé un respiro profundo antes de entrar, preparándome para lo que sería mi primera cena con la familia después de tantos años. El restaurante era mi orgullo. En el techo de cristal permitía ver las estrellas, y la cascada iluminada era el telón de fondo perfecto para cualquier ocasión especial. La carta fusionaba lo mejor de la gastronomía local con toques internacionales. Un menú cuidadosamente diseñado para reflejar mi visión de lo que debía ser el lugar. Me dirigí a la mesa que me habían asignado, un rincón apartado en la esquina, casi como una añadidura a la mesa principal. Me senté allí, observando cómo mi familia disfrutaba de la cena sin percatarse de la paradoja que se desarrollaba frente a ellos. En ese momento, comprendí que no necesitaba ser parte de la mesa principal para estar presente. Mi influencia estaba en cada rincón, en cada elección que había hecho, y lo que realmente importaba era el legado que había dejado en cada detalle del hotel. La conversación fluía a mi alrededor como una corriente que me arrastraba sin que pudiera intervenir. La mayoría de las palabras las acaparaban Javier y Marcela, que no dejaban de hablar sobre sus logros profesionales y los de sus hijos. Sofía está aplicando para universidades en el extranjero, comentó Marcela con evidente orgullo, como si su hija ya fuera una especie de heroína intelectual. Con sus calificaciones, seguramente entrará a una de las mejores, añadió, casi sin respirar. Y, como si no pudiera esperar más, Javier agregó, yo estoy invirtiendo en un nuevo desarrollo inmobiliario que promete retornos extraordinarios, sirviéndose más vino, sin percatarse de cómo sus palabras flotaban en el aire, vacías y cargadas de un ego que se desbordaba en cada frase. Me sentí cada vez más ajena a la conversación, observando cómo se desenvolvía sin que nadie notara mi silencio. Fue entonces cuando Carlos, mi sobrino, en un intento que, aunque genuino, no dejaba de ser un tanto torpe, me preguntó, ¿y tú, tía Elena, cómo te va con tu jubilación? La pregunta me sorprendió, pero la respondí con la calma que me caracteriza. Me va tranquilamente, le dije, dejando en claro que la vida después del trabajo era un buen descanso. Después de tantos años en hotelería, había aprendido a valorar las cosas más simples, los momentos de paz, la serenidad de no tener que estar siempre corriendo. Sin embargo, lo que Marcela dijo a continuación no me sorprendió, aunque sí me incomodó. La tía siempre fue conformista, comentó en voz baja Laura, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. A su lado, Laura asintió con un gesto que parecía denotar una mezcla de superioridad y lástima. Podría haber hecho más con su vida,
pero se fue del país y terminó trabajando en hoteles, respondió Laura con su tono condescendiente, un tono que me era tristemente familiar. Aún podía oír sus palabras resonando en mi mente cuando bebí un sorbo de agua, mientras observaba cómo el sommelier se acercaba a la mesa con una botella de vino que reconocí inmediatamente. Era una edición limitada que había adquirido específicamente para el restaurante durante mi último viaje a Argentina. Este vino es una cortesía para la mesa, anunció el sommelier con una sonrisa cortés. Vaya, deben haberse dado cuenta de quién soy, murmuró Javier con suficiencia, como si su egocentrismo estuviera en su mejor momento. No pude evitar esbozar una sonrisa discreta, ansí tan solo supiera. El ambiente seguía cargado de una mezcla de presunción y superficialidad, pero durante el postre algo cambió. Matías, mi sobrino nieto, se cambió de lugar para sentarse junto a mí. Su rostro mostraba una expresión genuina, diferente a las de los demás. Tía, ¿es verdad que viviste en muchos países?, me preguntó, con un interés auténtico que hacía mucho tiempo no veía en la familia en sí. Cariño, he estado en más de 30 países a lo largo de mi vida, respondí con nostalgia en la voz. Mi vida había sido una aventura constante, llena de aprendizajes y desafíos. ¿Y cómo es? Yo quiero viajar también, pero papá dice que primero debo estudiar algo rentable, dijo, mirando con atención las sombras que se proyectaban sobre la mesa. Nuestra conversación fue la única auténtica de toda la noche. Mientras los demás seguían presumiendo, comparando posesiones materiales y hablando sobre todo lo que creían tener, Matías y yo nos sumergimos en un mundo de sueños. Hablamos de lugares lejanos, de posibilidades que aún no se habían concretado. En medio de todo ese ruido materialista, encontré en ese joven una chispa de curiosidad genuina, de deseo por explorar el mundo más allá de las expectativas. Fue un respiro en medio de la burbuja en la que mi familia parecía estar viviendo. Y en ese instante me sentí más conectada con él que con cualquiera de los otros. Regresé a mi habitación estándar con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, me sentí triste al ver en lo que se había convertido mi familia, personas que parecían medir su valor y el de los demás solo por las apariencias y las posesiones. Todo era una competencia de quién tenía más, quién podía presumir de lo que había logrado. Aunque esas conquistas no revelaban nada sobre la esencia de las personas, por otro lado, Matías me daba esperanza con su genuina curiosidad y su corazón abierto. Un recordatorio de que todavía quedaban jóvenes que valoraban algo más allá de lo material. Sentada en el borde de la cama, tomé mi teléfono y marqué un número familiar. Gustavo, soy yo, dije al escuchar el tono de la llamada. Para mañana, necesito que preparen algo especial. Mientras hablaba, mi mirada se perdió en la pequeña ventana de la habitación que daba al estacionamiento, en lugar de la majestuosa vista del valle que yo misma había valorado tanto al diseñar las suites. A pesar de la aparente modestia del lugar, sentí una extraña paz. Este no era el momento de buscar venganza ni de humillar a nadie. Estaba aquí para entender, para observar y quizás, solo quizás, para enseñar una lección sobre el verdadero valor de las personas, más allá de lo que poseen o aparentan. Mañana sería un nuevo día y tenía un plan que no buscaba herir, sino iluminar. Desperté antes que el sol, como lo hacía siempre después de décadas trabajando en hotelería. Había algo mágico en ver cómo un hotel despertaba, como el personal comenzaba a moverse silenciosamente, preparando todo para que, cuando los huéspedes abrieran los ojos, el mundo pareciera perfectamente ordenado, como si la magia ocurriera por sí sola, sin esfuerzo. Salí de mi habitación y caminé por los pasillos desiertos, sintiendo la quietud que precede al bullicio del día. Llegué hasta la cocina, sin necesidad de llamar, como había hecho cientos de veces en mis propiedades. El chef Antonio, quien había trabajado conmigo desde la inauguración de la cascada, estaba supervisando los preparativos del desayuno. Al verme, casi deja caer la taza de café que sostenía, visiblemente sorprendido. Señora Elena, no sabíamos que estaba hospedada con nosotros. Buenos días, Antonio, respondí con una sonrisa. ¿Sí? Estoy aquí con mi familia, pero ellos no saben quién soy realmente. Prefiero mantenerlo así por ahora. Le expliqué la situación mientras me servía una taza del café especial que importábamos directamente de Colombia. Antonio me escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, su expresión oscilando entre la incredulidad y la indignación. Entonces la pusieron en una habitación estándar. A usted, dijo, con un toque de ironía. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? Comenté con una sonrisa serena. Pero no estoy molesta,
Más bien estoy observando. ¿Puedo preguntar qué es lo especial que quiere preparar para hoy? Le expliqué mi plan. No era nada extravagante, no buscaba humillar ni exponer a mi familia. Mi intención era algo mucho más sutil, algo que suavemente les hiciera ver más allá de las apariencias. Algo que los obligara a cuestionar lo que consideraban valioso. Antonio asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería lograr. Terminé mi café y salí a caminar por los jardines mientras el hotel comenzaba a cobrar vida. Algunos empleados me reconocieron, pero les pedí discretamente que mantuvieran mi identidad en secreto. Me resultaba curiosamente liberador ser tratada como una huésped, aunque fuera la huésped de la habitación estándar. Era una sensación agridulce, pero en cierta manera reconfortante. No era necesario tener lujos para ser importante. Y esa era la lección que quería impartir sin decir una sola palabra. Para cuando regresé al restaurante para el desayuno buffet, mi familia ya estaba allí, ocupando la mejor mesa junto a los ventanales. Me acerqué y tomé el único asiento disponible, una vez más, en la esquina. «Buenos días, tía Elena», saludó Matías, el único que parecía genuinamente contento de verme. «¿Te levantaste temprano?» «Viejos hábitos», respondí con una sonrisa leve. «Siempre me ha gustado ver el amanecer», continué. «Deberías haber visto el amanecer desde nuestra suite», comentó Marcela, mientras se servía fruta fresca. «La vista es espectacular. Las montañas se tiñen de rosa y naranja». «Me lo imagino», dije simplemente, sirviéndome un poco de los huevos que Antonio había preparado especialmente para mí, aunque nadie más lo sabía. Mi desayuno, a diferencia de los demás, era más sencillo, pero también más lleno de significado. No necesitaba la vista ni el lujo de la suite para saber lo que realmente importaba. Durante el desayuno, Javier, como siempre el que lleva la batuta en las decisiones, anunció el itinerario del día. Primero, visitarían el spa del hotel. Luego, harían una excursión a una cascada cercana. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí, Anne, la cascada que daba nombre a mi hotel. Finalmente, tendrían tiempo libre antes de la cena especial que había reservado. «Tía Elena, el spa puede ser muy relajante para tus dolores de edad», sugirió Laura con esa falsa preocupación que ya me resultaba tan familiar. Sus palabras, envueltas en una falsa empatía, me hicieron pensar en cuánto había cambiado nuestra relación, pero me limité a sonreír. «Pero es un poco costoso, así que entenderemos si prefieres descansar en tu habitación», añadió Laura, como si su insinuación fuera una oferta generosa. «Gracias por la sugerencia», respondí tranquilamente, sin permitir que su tono me afectara. «Creo que daré un paseo por los alrededores. Siempre me ha gustado explorar». «Como quieras», respondió Marcela, intercambiando una mirada cómplice con su esposo, como si ya hubieran decidido que mi elección no tendría importancia alguna. Después del desayuno, los vi partir hacia el spa. Mientras yo tomaba un camino diferente, uno que solo yo conocía, recorrí los pasillos de servicio, las áreas de mantenimiento, la lavandería. Cada rincón de mi hotel, aunque invisible para la mayoría de los huéspedes, llevaba mi sello personal. Incluso aquellos lugares que nadie veía, como las oficinas o el almacén, habían sido pensados y diseñados por mí. Conversé brevemente con los empleados, quienes me saludaban con un respeto disimulado, siguiendo las instrucciones de Gustavo para mantener mi identidad en secreto. A pesar de que todos me trataban como una simple huésped, yo sabía que mi legado estaba presente en cada rincón. Al llegar al jardín posterior, me detuve un momento para admirar cómo los jardineros mantenían los senderos exactamente como yo los había diseñado. Cada planta, cada arbusto, parecía estar en su lugar perfecto, como si el lugar aún respirara mi visión. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí en tía Elena. «¿Qué haces aquí sola?» Era Matías, quien evidentemente había decidido no unirse al spa familiar. Explorando, como dije, respondí con una sonrisa leve, sorprendida de que él también hubiera elegido apartarse de la rutina familiar. «¿Y tú no te interesa el spa?», le pregunté, curiosa. «Prefiero conocer lugares nuevos que estar encerrado», respondió, pateando una piedrita en el camino. «Además, mis padres solo hablan de dinero y negocios últimamente. Es aburrido». Su sinceridad me conmovió. En medio de tanta superficialidad, había encontrado a alguien que, como yo, prefería la autenticidad de los momentos sencillos. «¿Te gustaría acompañarme en mi exploración?», le pregunté, casi sin pensarlo. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, como si finalmente hubiera encontrado algo de valor en todo este viaje. Durante la siguiente hora, caminamos juntos por los senderos que rodeaban el hotel, alejándonos del bullicio del spa. Le mostré lugares que los huéspedes rara vez descubrían, secretos que solo quienes verdaderamente amaban el lugar podrían apreciar. Un
mirador escondido entre los árboles, desde donde se podía ver todo el valle en su esplendor. Un pequeño estanque con peces de colores que brillaban al sol, y un árbol centenario que había insistido en preservar durante la construcción del hotel. Este árbol es especial, le expliqué mientras lo observábamos. Es un testigo silencioso de todo lo que ha sucedido aquí. Un recordatorio de que las cosas más valiosas no siempre son las más visibles. Matías escuchaba atentamente, como si cada palabra tuviera un significado profundo. A su lado, me sentí por primera vez en todo el día parte de algo real, algo que no estaba teñido por la superficialidad de los logros o la apariencia. En ese momento, sentí que él entendía lo que yo había intentado enseñar sin decir una sola palabra. El verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se aprecia y se comparte. ¿Cómo sabes tanto de este lugar, tía?, preguntó Matías con una curiosidad genuina que me sorprendió. Digamos que la hotelería fue mi vida durante muchos años, respondí con una sonrisa. Aprendí a apreciar los detalles, los que la mayoría de las personas ni siquiera notan. Nos sentamos en un banco rústico, perfectamente ubicado para ofrecer una vista privilegiada del valle. Mientras observábamos el paisaje, Matías me contó sobre su pasión por la fotografía, algo que sus padres consideraban un simple pasatiempo, no una carrera real. Me mostró algunas fotos en su teléfono y al verlas, no pude evitar sonreír. Tenía un talento innegable para capturar momentos y luz, algo que pocos jóvenes de su edad logran entender tan bien. El mundo necesita más belleza y menos codicia, le dije, pensando en cómo esa frase, aunque simple, resumía todo lo que sentía. Nunca subestimes el valor de crear algo que haga sentir a las personas. Matías asintió, pero parecía dudar. Mis padres dicen que primero necesito asegurar mi futuro económico. El dinero es una herramienta, Matías, no un fin en sí mismo, le expliqué. Lo he visto en mi vida. Hay personas con todo el dinero del mundo que viven en pobreza espiritual. No dejes que eso te pase. Su mirada reflejaba una mezcla de incredulidad y admiración, como si de alguna manera empezara a ver el mundo con otros ojos. ¿Cómo lograste viajar tanto si solo trabajabas en hoteles?, me preguntó con genuina curiosidad, como si esa pregunta pudiera desvelar un secreto. Estuve a punto de revelarle la verdad, pero sentí que aún no era el momento adecuado. Aprendí a valorar las experiencias por encima de las posesiones, respondí. Y cuando trabajas en hotelería internacional, las oportunidades de viajar aparecen. El mundo te llega sin que lo busques. Nuestra conversación fue interrumpida por un mensaje en su teléfono. Mamá dice que volvamos para almorzar. Mientras caminábamos de regreso, noté un cambio sutil en la dinámica familiar. Javier y Marcela parecían tensos. Sus miradas se cruzaban frecuentemente y sus gestos eran más rápidos, como si quisieran comunicarse sin que nadie los escuchara. Los padres de Javier comentaban lo lujoso que era todo, admirando las instalaciones, mientras que Carlos y Laura parecían disfrutar genuinamente de la experiencia. Fue durante el postre cuando la conversación tomó un giro inesperado. Vamos a tener que recortar algunas actividades del viaje, anunció Javier abruptamente, interrumpiendo la conversación general. Su tono era grave, como si algo fuera a cambiar para siempre. Hubo un problema con un cliente importante y necesito reservar fondos para resolverlo cuando volvamos. ¿Es grave?, preguntó Carlos con preocupación genuina. Manejable, pero implica un ajuste en nuestros gastos por ahora, respondió Javier, visiblemente incómodo. Pensábamos hacer una excursión en helicóptero mañana, pero quizás sea mejor dejarlo para otra ocasión, añadió Marcela, mirando a todos con una leve sonrisa forzada. Luego, ambos me miraron, como si estuvieran esperando algo. Sentí lo que venía antes de que lo dijeran. Tía Elena, comenzó Marcela, con un tono que claramente intentaba sonar dulce, pero que no lograba ocultar la intención detrás de sus palabras. Estábamos pensando, ya que todos estamos ajustando nuestros gastos, tal vez podrías colaborar un poco con los costos del viaje. Después de todo, estás disfrutando del hotel y las comidas. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Incluso los padres de Javier parecieron sorprendidos por la sugerencia. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente, pero mantuve la calma.
Por supuesto, respondí tranquilamente. ¿Cuánto consideran adecuado? Marcela mencionó una cifra que, irónicamente, era aproximadamente lo que cobrábamos por una noche en la suite presidencial, la única categoría superior a las que ellos ocupaban. No hay problema, dije con una serenidad que sorprendió incluso a mí misma. Lo resolveremos esta noche. La atmósfera en la mesa quedó cargada de una tensión apenas disimulada, como si algo importante estuviera a punto de suceder. El resto del día transcurrió con un ambiente ligeramente tenso. Mi familia, aunque disfrutaba de las actividades, se movía en una especie de burbuja ajena a lo que realmente estaba sucediendo. Mientras ellos se dispersaban para diversas actividades, yo me reuní brevemente con Gustavo para afinar los detalles de lo que sucedería esa noche. No buscaba una confrontación dramática ni una revelación escandalosa, sino algo mucho más sutil, un momento de claridad y quizás de conexión auténtica. A las 7 en punto nos reunimos en el restaurante principal para la cena especial que Javier había reservado. El lugar estaba perfectamente iluminado, con una atmósfera cálida que contrastaba con la tensión no verbalizada de la noche. Sabía que la cena sería el momento en que todo lo que había planeado se revelaría. La mesa estaba impecablemente decorada con flores frescas y velas, creando una atmósfera cálida y acogedora. Ubicada en el área exclusiva, junto a la cascada iluminada, era el escenario perfecto para una cena especial, aunque había algo en el aire que no se podía negar la atención. Cuando nos sentamos, noté que habían colocado una botella de champán, lo cual me sorprendió. «Esto no estaba incluido», murmuró Javier al camarero, visiblemente preocupado por el costo adicional. «Es cortesía de la casa, señor», respondió el camarero con un tono profesional, casi como si estuviera acostumbrado a manejar este tipo de situaciones. La cena comenzó con normalidad, aunque había una cierta carga en el ambiente, una tensión subyacente debido a la conversación sobre dinero durante el almuerzo. Cada bocado parecía estar impregnado con el eco de esa discusión. A mitad del plato principal, Gustavo apareció en el restaurante vestido impecablemente con su traje de gerente, como siempre, con una postura erguida que mostraba su profesionalismo. Se acercó a nuestra mesa con una sonrisa cordial, aunque algo forzada, como si estuviera en un escenario preparado para su actuación. «Buenas noches, estimados huéspedes», dijo, con su voz cálida pero firme. «Espero que estén disfrutando de su estancia en la cascada». La cordialidad de sus palabras no era suficiente para borrar la atmósfera incómoda que colgaba sobre la mesa. «Todo está maravilloso», respondió Javier de inmediato, adoptando su habitual tono de hombre importante, como si esa respuesta fuera una pequeña victoria para él. «Me alegra escucharlo», dijo Gustavo, sonriendo aún más. «Esta noche tenemos algo especial preparado». Su tono cambió sutilmente, como si estuviera a punto de anunciar algo importante, algo que él pensaba que sorprendería a todos. «Es un honor para nosotros anunciar que contamos con la presencia de alguien muy importante en nuestro hotel», continuó Gustavo, con una mirada dirigida hacia los miembros de mi familia. Vi cómo sus ojos se movieron de un lado a otro, esperando ver a alguna celebridad o político que justificara su atención. Pero, en ese momento, algo dentro de mí sabía que lo que estaba por venir no era lo que esperaban. Mientras ellos seguían mirando alrededor, buscando alguna figura famosa, me pregunté si alguna vez llegarían a entender que el verdadero valor no está en las personas que se pueden ver, sino en aquellas que permanecen en silencio, en los detalles que pasan desapercibidos. Javier incluso se acomodó la corbata, como preparándose para una presentación importante. Su actitud tan característica de alguien que siempre se siente el centro de atención. La cascada es un proyecto que nació hace 5 años, fruto de la visión de una persona extraordinaria, continuó Gustavo, ahora con un tono de reverencia en su voz. Alguien que comenzó desde abajo en la industria hotelera, limpió habitaciones, sirvió mesas y, con determinación y visión, construyó una de las cadenas boutique más exclusivas del continente. Sus palabras flotaban en el aire, pero yo notaba cómo los rostros de mi familia se mantenían fijos, buscando, como si esperaran que un personaje famoso hiciera su aparición. Marcela miró a Javier con expresión confundida, mientras los demás seguían buscando a la persona importante, sin saber que esa persona estaba justo frente a ellos, en silencio. Solo Matías, al fondo, me miraba fijamente, sus ojos brillando con una curiosidad que parecía empezar a conectar puntos. Fue en ese momento cuando Gustavo, con una sonrisa orgullosa,
Extendió su mano hacia mí e invitó a Anne. Es un honor para mí presentarles a la propietaria y fundadora de La Cascada y del Grupo Montero Hoteles Boutique, la señora Elena Montero. El mundo pareció detenerse por un instante. Mi familia se quedó inmóvil, todos mirando, mientras lentamente comprendían lo que estaba sucediendo. Me levanté con calma, observando cómo la comprensión transformaba gradualmente los rostros de los presentes. Primero vino la confusión, luego la incredulidad y finalmente una mezcla de vergüenza y sorpresa que se reflejaba en sus ojos. Gracias, Gustavo, dije con voz serena, sintiendo que el peso de las palabras cargaba algo más que simple gratitud. Y gracias a todo el personal que hace posible que La Cascada sea lo que es hoy. Aplaudieron suavemente y algunos empleados se acercaron discretamente, sonriendo con respeto, mientras un silencio denso invadía nuestra mesa. El murmullo del restaurante, por contraste, parecía lejano. «Tía, ¿tú eres la dueña?», balbuceó Marcela, su rostro pálido, como si le costara procesar la revelación. «Así es», respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, antes de volver a sentarme en mi lugar. «Pero Carlos», visiblemente confundido, intervino «¿Pero? Dijiste que trabajabas en hoteles». «Y es cierto», le respondí sin arrogancia, mirando a todos a mi alrededor. «Trabajo en hoteles, los míos», aclaré, dejando claro que mi implicación en el negocio siempre había sido más profunda de lo que ellos imaginaban. Roberto y yo construimos este negocio juntos durante años. Cuando él falleció, continué expandiéndolo, porque es lo que nos apasionaba a los dos. Javier, por primera vez, parecía haber perdido la capacidad de hablar. Sus palabras no salían, y su rostro reflejaba un atisbo de confusión. Su padre, intentando recuperar el control de la conversación, le dio un codazo, como si le estuviera instando a decir algo, cualquier cosa. «Elena, nosotros no sabíamos», comenzó, pero no terminó la frase. «Lo sé», completé su pensamiento, y por un momento el aire se llenó de una tensión palpable. Si hubieran sabido, me habrían dado la mejor suite. Pero ¿saben qué? Esto es exactamente lo que necesitaba para descubrir quiénes son realmente. La verdad estaba fuera, y ahora ya no había vuelta atrás. «Esto es increíble», exclamó Matías, con genuino entusiasmo. «Con razón sabías todos esos lugares secretos del hotel». Su sinceridad, su asombro sin segundas intenciones, me llenó de un alivio momentáneo. Había, al menos, uno entre ellos que veía más allá de lo superficial. Gustavo, con su acostumbrada discreción, se retiró dejando espacio para nuestra conversación familiar y los platos principales fueron retirados. Un momento después, los meseros sirvieron el postre, un exquisito soufflé de chocolate, mi favorito, que Antonio había preparado especialmente para la ocasión. «Propongo un brindis», dije, levantando mi copa con calma, pero con firmeza, «por los reencuentros, por las segundas impresiones y por lo que está por venir». Mis palabras, cargadas de significado, resonaron más allá de lo que cualquiera podría haber anticipado. Este no era solo un brindis de cortesía, sino un acto de cierre, de apertura y de un futuro que aún estaba por escribirse. Brindamos en un silencio denso, cargado de emociones contradictorias. La copa de champán en mis manos parecía ser un símbolo de todo lo que no se había dicho hasta ese momento. Después de unos minutos, sentí que ya era hora de hablar. «¿Les importaría si hablamos en privado después de la cena?», pedí amablemente. «Creo que tenemos mucho que conversar». No me sorprendió que nadie dijera nada, solo asintieron. Una hora después, nos reunimos en la sala privada, junto a la biblioteca del hotel. Un espacio acogedor con sofás cómodos, iluminación tenue y una chimenea encendida que daba un toque de calidez al ambiente. Había elegido este lugar específicamente porque era donde me sentía más cerca de Roberto. Juntos habíamos diseñado cada detalle de este espacio, desde los libros en las estanterías hasta la ubicación de los muebles. Aquí, en este rincón, sentía que su presencia aún permanecía. Cuando todos estuvieron sentados, tomé aire antes de hablar. «Antes de que digan algo», comencé, mirando a cada uno de los presentes. «Quiero que sepan que no estoy molesta ni busco avergonzarlos. Solo quería entender cómo eran realmente, sin la influencia que el dinero o el estatus pudieran ejercer». La sinceridad de mi tono parecía calar hondo, aunque no podía predecir lo que vendría a continuación. Marcela, aún con la expresión afectada, fue la primera en hablar. «¿Por qué nunca nos dijiste lo exitosa que eras?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y arrepentimiento. «Me lo preguntaron alguna vez», respondí con calma. «Cada vez que hablábamos, solo contaban sus logros. Cuando mencionaba mi trabajo, cambiaban rápidamente de tema». Hubo un silencio incómodo. La verdad estaba en el aire.
palpable, y todos lo sabían. Lo siento, tía, dijo Carlos finalmente, con tono de arrepentimiento. Creo que todos asumimos que como te fuiste del país y no presumías de nada, no habías logrado mucho. Sus palabras, aunque sinceras, reflejaban una incomodidad que había estado latente durante toda nuestra interacción. El éxito no siempre necesita ser anunciado a gritos, respondí, mirando a todos con tranquilidad. A veces, las personas más exitosas son las más silenciosas sobre sus logros. La lección estaba ahí, entre las palabras no dichas, en la diferencia entre presumir y vivir con humildad. Estoy realmente apenada por cómo te tratamos, admitió Marcela, su tono ahora cargado de lo que parecía sinceridad. La habitación, la forma en que te ignoramos, la vergüenza en su voz era palpable, pero no la dejé terminar de hablar. No me malinterpreten, intervine. No hice esto para hacerlos sentir mal. Lo hice porque quería conocerlos realmente y porque creo que hay una lección importante aquí. El valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás, especialmente a aquellos de quienes aparentemente no puede obtener beneficio. Sentí que esas palabras, aunque duras, eran las que más necesitaban ser escuchadas. Era el momento de la verdad, de entender lo que realmente importaba. ¿Notaste cómo tratamos a los empleados?, preguntó Javier, sorprendiéndome con su perspicacia. Sí, respondí con firmeza. Y también noté cómo tratan a cualquiera que consideran menos importante, no solo a mí. Javier bajó la mirada, visiblemente incómodo, y me di cuenta de que, al menos en ese momento, comenzaba a comprender lo que había estado tratando de señalar. Durante el recorrido de hoy, continué mirando a Matías. A él, en cambio, no le hacía falta entender tanto como a los demás. Su genuina curiosidad, su pasión por la fotografía, me recordaba que había algo más allá de las apariencias. Tu hijo me contó sobre su pasión por la fotografía y cómo ustedes la consideran solo un pasatiempo. Dije, mirando a Javier y Marcela. A diferencia de ellos, Matías no buscaba el éxito convencional ni la aprobación social. Su pasión por algo tan intangible como el arte me hacía pensar que, quizás, él era el único que realmente comprendía lo que importaba. Vi su talento, Javier. Ese chico tiene un don que debería ser nutrido, no desalentado, dije, mirando a Matías, que parecía más seguro de sí mismo de lo que muchos pensaban. Marcela miró a su hijo con una expresión que no supe interpretar, un cruce entre orgullo y preocupación. Siempre hemos querido lo mejor para él, respondió defensivamente, como si intentara justificar sus decisiones. ¿Lo mejor? ¿Según quién?, pregunté suavemente, dejando que la pregunta flotara en el aire. A veces, en nuestro afán de proteger a los que amamos de la inestabilidad económica, los alejamos de su verdadera vocación, de su felicidad. Mi voz era tranquila, pero mi mirada dejaba claro que sabía de lo que hablaba. Javier frunció el ceño, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Es fácil hablar así cuando tienes éxito financiero, replicó Javier, aunque sin agresividad. Su tono estaba cargado de una mezcla de envidia y frustración. Mi éxito no llegó de la noche a la mañana, Javier, respondí sin perder la calma. Roberto y yo comenzamos limpiando habitaciones, ahorrando cada centavo. Durante años vivimos con lo justo, invirtiendo todo lo demás en nuestro sueño. No fue fácil, pero cada día hacíamos lo que amábamos. Mis palabras resonaron en la mesa y vi cómo mi familia se quedaba en silencio, procesando lo que significaba realmente el sacrificio detrás de mis logros. Los padres de Javier, quienes hasta ese momento habían permanecido en silencio, intercambiaron miradas. Nuestra generación siempre buscó seguridad, comentó el padre de Javier, con un tono nostálgico. Vivimos épocas difíciles, quizás por eso inculcamos esos valores a nuestros hijos. Lo entiendo, respondí con comprensión, pero el mundo está cambiando. La seguridad hoy no viene necesariamente de seguir el camino tradicional, agregué, mirando a todos a mi alrededor, sabiendo que mis palabras tocaban un tema profundo y delicado. Hubo un momento de reflexión, una pausa en la que todos procesaban lo que acababan de escuchar. Fue Marcela quien finalmente cambió ligeramente el tema, aunque la tensión seguía palpable. ¿Por qué no dijiste nada cuando te pedimos dinero hoy en el almuerzo?, preguntó, claramente avergonzada al recordar el momento. Quería ver hasta dónde llegaba la situación, respondí honestamente, sin tratar de ocultar mi intención. No para juzgarlos, sino para entender la dinámica familiar en la que me estaba reinsertando después de tantos años. Todos se quedaron en silencio, pero la curiosidad
era palpable. ¿Y qué conclusión sacaste?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio con una pregunta que parecía más introspectiva de lo que esperaba. Que han construido sus vidas alrededor de las apariencias y el estatus, y que quizás, solo quizás, no son tan felices como aparentan. Nadie respondió inmediatamente, pero sus expresiones lo decían todo. Sabían que había algo de verdad en lo que acababa de decir. Laura, quien había permanecido bastante callada hasta ese momento, fue la primera en hablar. Tienes razón, admitió, con una sinceridad que no esperaba. Últimamente solo hablamos de dinero o de problemas, de apariencias. Nos hemos olvidado de disfrutar las cosas simples. Sus palabras parecían un pequeño paso hacia la autocomprensión. Tía, ¿es cierto que tienes más hoteles como este?, preguntó Sofía, su voz quebrando el silencio de la mesa. Era la primera vez en un buen rato que hablaba, y me sorprendió su interés genuino. Tengo 7 propiedades en total, cada una con su propio concepto y personalidad, respondí, sonriendo ante su curiosidad. Y viajas constantemente para supervisarlos, continuó Sofía, con un interés que me pareció sincero. Así es. Estoy en permanente movimiento, respondí, comenzando a entender su curiosidad. ¿Te interesa la hotelería, Sofía? La joven miró a sus padres antes de responder, como si estuviera buscando su aprobación para compartir algo que había estado guardando. Me encantaría estudiar gestión hotelera internacional, pero papá y mamá insisten en que debería estudiar derecho o medicina, dijo, su voz llena de una mezcla de duda y deseo de ser entendida. Javier se removió incómodo en su asiento, como si las palabras de Sofía lo hubieran afectado más de lo que esperaba. Siempre pensamos que la hotelería era, ya sabes, servicio, no gerencia, comentó, mirando a su hija con una mezcla de incomodidad y desdén. Ese es precisamente el tipo de prejuicio que mantiene a muchos alejados de industrias fascinantes, respondí sin rodeos. La hotelería es un negocio complejo que combina gestión financiera, recursos humanos, marketing, diseño, gastronomía y mucho más. No es simplemente servicio. La conversación comenzó a fluir con un tono cada vez más abierto y honesto. Percibí que algo estaba cambiando en el ambiente. Las defensas bajaban, las máscaras sociales comenzaban a caer. La familia, que hasta hace poco había estado inmersa en la superficialidad, comenzaba a mostrar una vulnerabilidad que, aunque pequeña, me llenaba de esperanza. Quizás, finalmente, estábamos empezando a conectarnos de una manera genuina, sin las barreras de lo material o lo aparente. ¿Hay algo más que deben saber?, pregunté después de un rato, rompiendo el silencio que había llenado la habitación. Mi voz era tranquila, pero mi mirada era firme. Sé que están pasando por dificultades económicas. Marcela y Javier se tensaron visiblemente al escuchar mis palabras. Los había escuchado hablar entre ellos, murmurando sobre problemas financieros, pero nunca lo habían dicho en voz alta frente a mí. Son contratiempos temporales, respondió Javier, claramente incómodo, con una sonrisa nerviosa. Todo negocio tiene sus altibajos. No es algo de lo que avergonzarse. Su tono pretendía ser reconfortante, pero no lograba ocultar la incomodidad que se veía en su rostro. No queríamos que la familia lo supiera, admitió Marcela, bajando la mirada, como si esas palabras las liberaran de algún peso. Siempre hemos sido los exitosos, los que organizan los viajes, los que pueden permitirse esto o aquello. Su voz era una mezcla de tristeza y pesar, y construimos toda una identidad alrededor de esa imagen. Mi corazón se apretó al escucharla. Ellos no solo vivían bajo una fachada, sino que habían hecho de esa fachada su vida, su forma de ser y de estar en el mundo. Observé sin juzgar, solo escuchando. ¿No es agotador mantener esa fachada constantemente?, les pregunté suavemente. Vi cómo Marcela y Javier intercambiaron miradas, y algo en sus expresiones me dijo que había tocado un punto sensible. Hubo un largo silencio, hasta que finalmente Javier habló. Lo es, admitió con voz baja, como si la verdad le pesara demasiado. Es enormemente agotador. La sinceridad en su voz era desconcertante. Estamos constantemente preocupados por mantener las apariencias, continuó Marcela, casi como si se desahogara. Lo que otros pensarán, cómo nos juzgarán si supieran. Quizás no los juzgarían tanto como ustedes creen, intervino Carlos con tono suave, pero lleno de una verdad cruda. Todos se quedaron en silencio por un momento. Todos estamos luchando con algo, solo que no siempre lo mostramos, añadió, mirándome con una sinceridad que me sorprendió. Por un instante sentí que algo estaba cambiando en la dinámica. Tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la autenticidad, hacia la vulnerabilidad,
que nunca antes habíamos compartido. Quisiera hacer una propuesta, dije después de un momento de reflexión, buscando la forma de ofrecerles una salida, pero sin perder el propósito de lo que estaba tratando de construir. No como un rescate financiero, sino como una oportunidad. Todos me miraron con atención. Javier, con su experiencia en desarrollo inmobiliario, podría colaborar en mi próximo proyecto de expansión. Mi propuesta era clara, pero también cargada de la posibilidad de que pudieran encontrar algo en lo que valiera la pena invertir. Algo que los sacara de ese ciclo de apariencia y les ofreciera una nueva forma de prosperar, más allá de los números y las expectativas sociales. Necesitaba a alguien que entendiera el mercado local, y él tenía precisamente esa experiencia. Sería un trabajo real, con responsabilidades reales y una compensación justa, expliqué, asegurándome de que no lo tomara como una caridad. No quiero que lo vean como caridad familiar, lo veo como una oportunidad de negocio mutuamente beneficiosa. Vi el orgullo de Javier luchando con su pragmatismo y su necesidad de aceptar la oferta. Podía sentir que se encontraba en una encrucijada, un lugar donde su orgullo personal y sus necesidades económicas se entrelazaban. Lo consideraré seriamente, respondió finalmente, con un tono que era más reflexivo que simplemente formal. Gracias por la confianza. Fue un paso hacia una nueva posibilidad, una que no estaba teñida de favoritismo familiar, sino de un respeto mutuo. Luego me volví hacia Sofía y Matías, sintiendo que era el momento de hacerles una propuesta igualmente seria. En cuanto a ustedes dos, comencé, mirando a Sofía, tengo algunos programas interesantes. Sofía, ofrecemos pasantías internacionales para estudiantes interesados en hotelería. Podrías experimentar la industria antes de decidir tu carrera. Sus ojos se iluminaron de inmediato. El interés genuino que mostró me dio la sensación de que, al menos en este caso, estaba hablando con alguien que entendía la magnitud de lo que estaba ofreciendo. ¿En serio? ¿Incluso fuera del país?, preguntó, completamente sorprendida, especialmente fuera del país. La hospitalidad es un lenguaje universal, le respondí, reafirmando que este no era un simple trabajo, sino una oportunidad para crecer y aprender a nivel internacional. ¿Y yo?, preguntó Matías con expectación, mirando a todos, buscando también su oportunidad. Para ti tengo algo especial, dije, sonriendo. Estamos lanzando una nueva campaña visual para nuestras propiedades. Necesitamos fotógrafos con una mirada fresca que capten la esencia de cada lugar, no solo lo obvio. Vi cómo su rostro se iluminaba con entusiasmo. Después de ver tu trabajo hoy, creo que tienes exactamente lo que buscamos. ¿Quieres contratarme como fotógrafo?, preguntó incrédulo. Como fotógrafo aprendiz. Para empezar, con un mentor profesional y todo el equipo necesario. Sería durante las vacaciones escolares, por supuesto, respondí, convencida de que este era un paso que le daría algo valioso. Miré a sus padres, esperando ver su reacción, sabiendo que esta propuesta podía cambiar algo en su percepción de su hijo. Marcela parecía dubitativa, pero sorprendentemente, Javier asintió. Si es lo que realmente te apasiona, hijo, creo que deberías intentarlo, dijo con una voz que por primera vez revelaba un cambio de perspectiva. Un cambio que, aunque pequeño, era significativo. Mi propuesta no solo había abierto una puerta para ellos, sino que había creado un espacio de comprensión y apoyo. La noche avanzó con una conversación que se volvió progresivamente más genuina. Historias familiares que no había escuchado, recuerdos compartidos, incluso algunas risas sinceras. Las defensas parecían haber bajado un poco, y por primera vez me sentí conectada con ellos de una manera más auténtica. Cuando finalmente decidimos retirarnos a descansar, sentí que algo importante había cambiado. Una última cosa, dije antes de separarnos. Mañana, si les parece bien, me gustaría que cambiáramos las habitaciones. La mía es demasiado espaciosa para una persona sola. Hubo sonrisas de complicidad y algunas risas nerviosas. Sabía que mi propuesta no solo buscaba ser una cortesía, sino una forma de romper con lo que se esperaba. Creo que las habitaciones están bien como están, respondió Javier, sorprendiéndome con su actitud. No servirá como recordatorio. Además, añadió Marcela, ahora que sabemos que eres la dueña, cualquier cambio parecería interesado. No pude evitar sonreír ante su honestidad. Como quieran, pero sepan que todas las habitaciones de mi hotel son especiales, cada una a su manera. Como las personas, respondí con calma, sabiendo que esta conversación había cambiado algo en todos nosotros. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Era como si algo se hubiera liberado en mí, como si finalmente hubiera puesto en marcha una transformación que era más profunda
que cualquier cambio superficial. Al abrir la puerta de mi habitación estándar, encontré una pequeña caja con una nota. Era una cámara antigua, pero en perfecto estado, acompañada de un mensaje de Matías-san. Encontré esto en una tienda vintage ayer. Pensé que podrías usarla para capturar recuerdos familiares. Gracias por creer en mí. Ese pequeño gesto, más que cualquier suite lujosa o disculpa elaborada, me confirmó que el viaje había valido la pena. No se trataba de quién tenía más o quién merecía el mejor trato basado en su riqueza. Se trataba de reconocer el valor inherente en cada persona, independientemente de lo que posee o aparenta. Y en ese gesto, Matías había entendido la lección más profunda que esperaba compartir. Durante el desayuno, noté un cambio palpable en la dinámica familiar. Las conversaciones fluían con más naturalidad, sin las constantes referencias a posesiones materiales o estatus. Había un tono más relajado, más auténtico en sus voces. Incluso la forma en que interactuaban con el personal del hotel había cambiado. Eran más amables, más conscientes, más humanos. Ya no se notaba esa distinción de clases, esa distancia que antes se había mantenido, tanto con los empleados como entre ellos. El ambiente era diferente, y yo lo sentía en cada pequeño gesto. Cuando llegó el momento de partir, nos reunimos en el lobby. El hotel, que había sido escenario de tantos momentos tensos, ahora era el testigo de una transformación silenciosa pero profunda. Gustavo se acercó para despedirse personalmente. «Ha sido un honor tenerlos como huéspedes», dijo con profesionalismo, pero me guiñó un ojo discretamente, como si nos entendiera más de lo que parecía. «El honor ha sido nuestro», respondió Javier, extendiendo su mano con sinceridad, un cambio que no pasó desapercibido. «Han hecho de esta estadía una experiencia inolvidable». Mientras cargaban el equipaje en los vehículos, Marcela se acercó a mí, como si finalmente hubiera encontrado la manera de conectarse, ¿sabes? Comenzó con una voz que ya no llevaba juicio, solo reflexión. «Siempre te juzgué por irte, por abandonar lo que considerábamos una vida normal aquí. Pensé que habías fracasado porque no presumías de nada. Qué equivocada estaba». Sus palabras, cargadas de arrepentimiento, flotaron en el aire, pero no me dolieron. Más bien, me dieron la sensación de que finalmente veía algo más allá de la fachada. «Todos tomamos diferentes caminos». «Marcela», respondí con calma, «no hay uno correcto o incorrecto, solo el que nos lleva hacia nuestra mejor versión». Esa frase, aunque sencilla, encapsulaba todo lo que había aprendido en este viaje. No todos tienen que seguir el mismo camino, pero todos tenemos la oportunidad de aprender y crecer de nuestras decisiones. ¿Volverás a visitarnos? ¿O tendremos que hacer reservas en tus hoteles para verte? Preguntó con una sonrisa genuina, la misma que yo recordaba, pero ahora más sincera. «Un poco de ambas, quizás», respondí con una sonrisa que se sintió ligera. La vida es demasiado corta para mantenernos distantes de quienes importan. Nos abrazamos. Un abrazo real, no uno de esos formales que intercambiábamos antes. Fue un gesto simple, pero lleno de una emoción que había estado guardada durante años. Mientras subíamos a los vehículos para emprender el regreso, sentí que este viaje había sido mucho más que una simple reunión familiar o una lección sobre apariencias. Había sido un recordatorio de que a veces la sabiduría de los años no está en levantar la voz o imponer respeto, sino en la paciencia de observar, la fortaleza de no reaccionar impulsivamente y la generosidad de ofrecer segundas oportunidades. Mientras el auto se alejaba por el camino sinuoso, miré por última vez la cascada. Mi hotel, escenario de esta pequeña historia de redescubrimiento familiar, había sido testigo de algo que no se veía a simple vista, algo que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden revelar. No me habían dado la peor habitación para humillarme. Me habían dado la oportunidad perfecta para mostrarles que el valor de una persona no está en la habitación que ocupa, sino en la huella que deja en los corazones de quienes la rodean. Y esa es una lección que ninguna suite presidencial podría jamás enseñar. Si esta historia te ha conmovido, dije al final, mirando a la cámara, te invito a que te suscribas a este canal, donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.